Viva Church desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. El día de hoy con la enseñanza Mi Amigo Fiel, parte 1. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana. Esta serie se llama Mi Amigo Fiel. Mi Amigo Fiel, y en específico vamos a hablar hoy de la Gran Comisión y vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo se desarrolla una relación con Él y cómo funciona nuestra intimidad con el Espíritu Santo y cómo Él lleva a cabo una misión en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene un papel muy importante y es parte de la Trinidad, es Dios mismo, pero es su Espíritu moviéndose en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces vamos a aprender en esta serie exactamente cómo funciona todo el movimiento del Espíritu Santo y cómo funciona. Y vamos a ir a esta escritura que dice Juan 14, 15, 17, y espero que apuntes esta cita. Y ese es Jesús hablando a sus discípulos. Y vamos a ponerlo en tiempo presente. Es Jesús hablándote a ti también. Sí, no lo vamos a leer como una forma histórica nada más, sino también lo vamos a leer una forma personal. ¿Sí? Entonces dice en Juan 14, 15 y 17, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ese es el primer punto. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces una persona que ama a Jesús, obedece sus mandamientos. Es muy fácil ver quién ama al Señor y quién no ama al Señor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Dios es hermoso y siempre nos da promesas. Y todo lo que Dios nos pide trae recompensas en nuestras vidas. Dios es un Dios dador y Él dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y no se queda nada más ahí, pero dice, y yo le pediré al Padre que les mande al Consolador. Ese es Jesús hablando con sus discípulos y como que sus discípulos no entendieron bien. Y luego Jesús sigue hablando, dice, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces aquí están los discípulos ahí, de repente Jesús voltea y les dice este pensamiento. Y entonces se quedan ellos pensando, ¿de quién está hablando? O sea, ¿de quién está hablando exactamente? O sea, ¿cómo que vive con nosotros? Algunos dijeron, ¿será mi tía María que vive conmigo? ¿O será Juan? ¿O quién será? Y dice, viven ustedes y vivirán ustedes. Y entonces esto es antes de que Jesús fue crucificado. Eso es cuando Jesús está caminando en la tierra y de repente les dice esto. Dice, ¿sabes qué? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo les enviaré, le pediré al Padre que les envíe al Espíritu de verdad, al Consolador. Entonces como que se quedó ese pensamiento ahí en el aire, como que dijeron, ok, bueno, suena bien. Algunos no lo entendieron bien y otros pensaron, bueno, pues a lo mejor está hablando una metáfora, no entendí bien, pero que vive en nosotros y va a vivir en nosotros. Ahora me voy a pasar más adelante en la historia. Esto sucedió antes de que Jesús fuera crucificado. Ahora después, Jesús fue crucificado. O sea, ellos pensaban, todos los discípulos pensaban, cuando Jesús empezó a caminar en esta tierra, lo primero que Jesús empezó en su ministerio y dijo fue, arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Y entonces ellos esperaban que un rey volviera a tomar el lugar del rey David y que los liberara de los romanos. Y que entonces volviera a tomar Israel la posesión de la tierra y que fueran libres. Entonces cuando Jesús empezó a hacer milagros y empezó a suceder todo lo que sucedió con Jesús, que viene en todos los evangelios, entonces la gente dijo, Él es. Y en un momento hasta lo quisieron hacer rey.
Y Jesús se les escabulló y se les perdió y dijeron, no, espérame, no es así. O sea, mi reino no es de este mundo. Entonces eran palabras que no entendían claramente lo que estaba tratando de decir Jesús, pero que después iba a tener sentido en lo que iba a hablar Jesús, en lo que había dicho. Entonces llega el momento en que a Jesús lo crucifican, lo agarran y lo traiciona uno de sus discípulos, Judas, y de repente ya parece que está ya para ser crucificado y lo matan. Y entonces la ilusión de toda la gente que pensaba que Jesús los iba a liberar del imperio romano se les esfumó. Aún entre los mismos discípulos perdieron la esperanza y dice que se dispersaron. Y entonces cuando Jesús murió, ahora sí dijeron, pues ahora sí, cada quien para su casa. Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Y la gente se burlaba de ellos y se burlaba del Señor. Decía, ya ves. Es más, uno pasó y le dijo, si eres rey, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, a ver, muéstralo. Bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. Y entonces Jesús muere y lo entierran. Y entonces todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Jesús resucitó, fueron al tercer día, entraron a la cueva y pues ya no estaba Jesús. Y entonces los ángeles empezaron a fungir, hemos hablado de los ángeles, y le dijeron, hey, ¿por qué lloran? Jesús no está muerto, Jesús vive, como se los dijo. Entonces hubo muchas cosas que Jesús dijo, que hasta que sucedieron las cosas, como que les empezó a caer el 20 de lo que había dicho. Es un poquito cuando tus papás te dicen algo, ¿verdad? No hagas esto, va a pasar esto, no sé qué. Luego pasa, ¿qué te dice tu papá? Te lo dije. Y era un poquito así para que después, cuando sucedieran las cosas, se acordaran que Jesús te lo dijo. Y entonces eso confirma algo que Él había dicho que iba a suceder. Entonces, la palabra de Dios siempre nos habla de cosas que van a suceder para que cuando sucedan, el Espíritu Santo nos diga, ya lo había dicho. Y eso confirma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver la historia después de que Jesús es crucificado. Y entonces ya resucita y es cuando aquí pasa la estafeta. Y la estafeta, le voy a explicar ahorita cómo funciona. Estamos en Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Es uno de los evangelios. No fue el primer evangelio que se escribió. El primer evangelio fue Marcos. ¿Sí? De 50 años después de que Cristo se escribió Marcos y Mateo se escribió 60 años después. ¿Sí? Y fíjate qué interesante, voy a apuntar aquí unos datos nomás históricos para que tú los tengas, ¿no? Pero se escribió en Judea, en la región de Judea, y lo escribió Mateo. Entonces estamos en Mateo 28 y dice, entonces los 11 discípulos, Mateo 28, 16, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Ya aquí había resucitado Jesús y de repente se les apareció. De repente se les apareció a los discípulos, se les empezó a aparecer en diferentes formas y entonces pues creían, no creían, luego ya dijeron, no, que sí es. Y una de esas que se les apareció les dijo, quiero que vayan a tal lugar. Y entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea donde Jesús les dijo que fueran. Cuando vieron a Jesús, o sea, les dijo, allá los veo. Y ya cuando llegaron todos cansados y todo, Jesús ya estaba ahí esperándolos. Y digo, ¿cómo le hace este cuate? O sea, me dijo, ¿sí? Entonces se inclinaron ante Jesús porque ya sabían que había resucitado, ya había subido al Padre, ya estaba ahí, o sea, ya estaba delante del Señor, delante de los discípulos, y los discípulos lo adoraron y se inclinaron ante Él y lo empezaron a adorar. Dice, pero algunos de ellos dudaban todavía. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a parar ahí. Fíjate qué interesante, o sea, ellos querían que Jesús los rescatara y fuera el rey. Se muere Jesús y su esperanza se va. Después resucita Jesús y los vuelve a encontrar. Y entonces su esperanza se vuelve a animar. Y entonces dice, ya ves, te dije que sí, que Él iba a ser, que él es Dios. Y entonces unos todavía dudaban, como que decían, pues no estoy bien claro, pero bueno, vamos. Y entonces ya que estaban ahí delante de Jesús, de repente Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. Y les dice estas palabras antes de eso, toda autoridad se me ha dado.
Cuando ellos escucharon eso, posiblemente pensaron, te dije que iba a ser rey, ahora sí, vamos a agarrar hueso todos, ¿sí? Te dije que ahora sí se iba a dar las cosas. Pero no sucedió así, sino que Jesús les dice, ahora ustedes vayan y hagan lo que pensaban que yo iba a hacer. Si quieres participar de lo que está sucediendo en Viva Church, acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la noche en nuestra reunión familiar o el domingo a las 12:45 de la tarde en nuestro servicio de celebración en el 6211 East Grand Avenue, Dallas, Texas, 75223 o visita nuestra página www.myvivachurch.com. Nuestra iglesia es una iglesia enfocada en Cristo y la familia y siempre tenemos un lugar para ti. Ahora regresamos con la enseñanza de hoy, Mi Amigo Fiel, parte 1. Hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces les tronó otra vez la mente, porque dijeron, ¿cómo? O sea, pues ya regresaste, pues ya quédate con nosotros. Y ahora que ya resucitaste, entonces ahora sí tú nos vas a ayudar tú vas a hacer las cosas y nosotros ahí estamos contigo, Señor. Y Jesús voltea y dice, no, toda la autoridad se me ha dado, pero ustedes son los que van a hacer el trabajo. Entonces hoy como que cambió otra vez la perspectiva, como que dijeron, a ver, ¿cómo? No entiendo, Señor. Y entonces les dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y aquí es donde las cosas se empiezan a conectar. Porque ¿se acuerdan del versículo anterior que leímos que les dijo, cuando todavía Jesús estaba aquí en la tierra, que no había sido crucificado, les dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Ahora ya Jesús resucitó y está con ellos y les dice, ahora ustedes van a hacer el trabajo. Y el trabajo es que a los nuevos discípulos, a las nuevas personas que acepten a Cristo, que me reciban a mí como su Señor y Salvador, enséñelos a obedecer lo que yo les he dicho. Y le está dando instrucciones claras de lo que tienen que hacer. Y luego dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Y entonces otra vez dijeron, ya ves que no se va a ir, que sí va a quedarse con nosotros. O sea, Dios nos habla, Jesús le está hablando en una dimensión desconocida. Y ellos están tratando de aterrizar esa dimensión a su situación actual. Y están viendo cómo Jesús puede quedarse con ellos porque todavía están pensando que es el rey que se iba a quedar y que los iba a liberar del pueblo romano, del imperio romano. Pero Jesús le está diciendo, no va a ser así. Ustedes van a hacer el trabajo y me van a ser testigos. Y aquí es donde dice, ¿verdad? Dice, me van a ser testigos en todo el mundo. Y voy a estar con ustedes hasta los últimos de los tiempos. Y no entendieron bien, pensaron que Jesús haría todo como antes, porque Jesús es el que hacía los milagros, el que hacía todo, y nomás la gente iba ahí atrás. Quiero decirte que lo que Jesús le estaba diciendo es tu turno. Ahora es tu turno. Ya se me dio a mí toda la autoridad y ahora es tu turno. Cuando alguien te dice que tú vas a hacer algo, es cuando te entrenan a hacer algo y de repente te dicen, ahora hazlo tú. Yo, por ejemplo, estoy enseñando a mi hijo Andrew a manejar. Y entonces cuando yo voy manejando y él está viendo, sí, vas a poner tu dirección. Parece como que se las sabe todas. Y luego le digo, ahora es tu turno. Y en cuanto arranca, a ver, espérate, cuidado, frena. O sea, y ya no se ve tan fácil. Pero alguien le tiene que pasar la estafeta a la siguiente generación para que se lleve a cabo el plan de Dios. Y es lo que Jesús estaba diciendo, toda la autoridad me ha sido dada y porque tengo ahora la autoridad, ahora tú vas a poder hacer lo que yo estaba haciendo. Y les conviene que yo me vaya, les dijo antes, porque entonces les mandaré al Espíritu Santo que Él les enseñará todas las cosas y estará con ustedes y vivirá con ustedes y dentro de ustedes. Entonces el día de hoy Jesús sigue pasando la estafeta y a todos nosotros es como esa foto, nos está pasando la estafeta y Jesús nos está diciendo, ustedes ahora van a hacer el trabajo. Y por eso la misión de la iglesia es equipar a los santos, equipar a la gente a saber cuál es lo que tienen que hacer. Y lo que tenemos que hacer es hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero necesitamos poder.
porque sin eso no se puede hacer nada. Ahora, esto sucedió durante los 40 días que Jesús estuvo después de que fue resucitado con la gente. Ha de haber sido bien interesante ese tiempo, porque de repente estaban ahí comiendo y se les aparecía Jesús. Ay, híjole, ¿qué pasó? ¿Sí? Y lo iban caminando así por el camino, de repente, ¡pum!, se les apareció otra vez. ¡Qué ole! O sea, qué increíble, ¿no? O sea, ya en el mundo espiritual ya no hay dimensión de tiempos y espacios. Y Jesús se aparecía como se sigue apareciendo el día de hoy en nuestros corazones. Y es más, en algunos lugares hasta imágenes del Señor ha aparecido Él mismo. En India, en muchos lugares, ¿verdad? Bueno, es aquí, o sea, no me quiero meter en ese punto, pero Jesús se ha aparecido en muchas formas, en el sentido con la gente de decirle, aquí estoy yo. Algunos han visto una luz brillante, o sea, Jesús siempre está tratando de decir, aquí estoy. Y no estoy hablando de cosas raras, estoy hablando de cosas bíblicas. Pero dice, recibirán poder. Entonces ahora vamos a ir a Hechos, al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, del 1 al 8, y lo voy a leer. Este es Lucas hablando. ¿Sí? Es el que escribió el Evangelio de Lucas también. Y el libro de Hechos también se escribió 62 años después de que Cristo murió y resucitó. Y se escribió en Cesarea. Cesarea está a la orilla del mar ahí en Israel. Y también en Roma. Y se estuvieron al mismo tiempo. Y ese es Lucas hablando, le está hablando a una persona, Teófilo, ¿sí? Que era un amigo de él, una persona influyente. Y dice, en mi primer libro, o sea, en el libro de Lucas, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a los apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. ¿Cuál regalo les había prometido? ¿Se acuerdan lo que les había prometido antes de que lo crucificaran? Que les dijo, si ustedes me aman y obedecen mis mandamientos, yo les voy a mandar al Consolador. Ese es el regalo de que está hablando. Y entonces dice, no se vayan porque Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, fíjense la pregunta, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Otra vez, dale con la misma. O sea, le estaba explicando lo que va a suceder de aquí a las siguientes generaciones y entre ellos, ok, ya entendí, pero entonces ya es el tiempo que vas a ser rey y ya vas a quitar a los romanos de entre nosotros y ya nosotros vamos a hacer los que truenen aquí los chicharrones. O sea, ya entendí todo, pero ese ya es el tiempo. Y muchas veces nosotros le decimos eso al Señor, Señor, o sea, ya entendí, pero, o sea, ¿qué onda con mi vida? Arréglame mi vida ya, porque yo lo que quiero es vivir tranquilo ahorita. O sea, las próximas generaciones, ¿eso a mí qué? Yo lo que quiero es ya vivir bien hoy. Y ese es a veces nuestro pensamiento y Dios nos quiere decir que no, que Él nos quiere pasar la estafeta de tal manera para que tú extiendas el reino de Dios y las generaciones que siguen sean impactadas y su reino avance. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, siendo instruidos a través del Espíritu Santo para que nuestras vidas y nuestras familias sean transformadas y sea extendido el reino de Dios. Pero si se fijan, la misma mentalidad que tenían los discípulos es la misma mentalidad que tenemos muchos de nosotros hasta el día de hoy, que seguimos pidiéndole al Señor, ok, arréglame mi bronca ya. O sea, todo lo demás está bien, pues está padre, resucitaste y todo padre, pero ya va a ser el tiempo ya. Y entonces Jesús les vuelve a contestar en esa dimensión desconocida y les dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, a ver, vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en el punto central de lo que quiero hablar hoy. O sea, Jesús camina con ellos,
hace milagros, la gente dice, wow, Jesús es el nuevo rey, nos va a liberar del pueblo romano, pero después lo matan, dicen, no, pues ya se me poncharon mi globito, ¿verdad? Ya no voy a poder seguir, ¿qué? Pues ya vamos cada quien. Es más, hasta Pedro y los otros amigos de él se fueron ya a pescar, y de repente Jesús se les aparece después de que resucita, y entonces se vuelven a levantar su ánimo, y está 40 días hablándoles sobre el reino de Dios. Y entonces empiezan como a decir, bueno, Señor, ¿qué quieres decir con todo esto? Entonces ya regresaste, vas a estar con nosotros. No, dice, ustedes van a hacer el trabajo, pero yo les voy a dar el poder. ¿Y se acuerdan de lo que hablé del Espíritu Santo que los iba a mandar? Ah, sí, ese es el tiempo donde el Espíritu Santo va a caer sobre ustedes y sus vidas van a ser transformadas, y Él va a poder obrar a través de ustedes para que lleven la gran comisión, que es alcanzar al mundo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Todavía esa instrucción que Jesús les dio a sus discípulos en Hechos, 60 años después, días después de que había muerto y resucitado, Lucas 60 años después escribe todas estas cosas y dice, así sucedió. Así sucedió, y el Espíritu Santo cayó sobre la gente, por eso 120 personas, y entonces de ahí se empezó a desatar la iglesia, y ahí empezó la iglesia. Y tú y yo somos el resultado, el día de hoy, de que esos discípulos fueron ungidos con el poder del Espíritu Santo. Porque quiero decirte, sin el poder del Espíritu Santo no somos absolutamente nada. Somos como un barco con una vela, pero que no tiene viento. Pero un barco con una vela que sopla el viento, camina, ¿verdad? El viento es el Espíritu Santo. Tú cuando recibes a Cristo es como un barco que está listo para zarpar, pero necesitas al Espíritu Santo que sople en tu vida para que puedas navegar en esa dimensión desconocida. Entonces Dios quiere darnos hoy la instrucción clara de qué es lo que estamos haciendo, porque tú y yo tenemos que tener claridad de visión y misión y propósito, porque si no, entonces somos religiosos, somos personas de iglesia de los domingos. Y la gente dice, ay, qué flojera era la iglesia. Pues sí, pues a mí también me da flojera si no tengo visión, si no tengo una misión, si no tengo un propósito. Pero yo estoy animado con lo que Dios está haciendo todos los días en mi vida. ¿Cuántos de ustedes están animados con lo que Dios está haciendo en sus vidas? ¿Sí? Porque Dios es tan grande y tiene un propósito tan grande que está diciendo, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes lleven a cabo ese propósito, les quiero pasar la estafeta. Y entonces el punto está en que tenemos que recibir poder y tenemos que aprender cómo recibir esa estafeta. Esperamos que tu vida haya sido bendecida con la enseñanza de hoy. Continuaremos a las 9:30 de la mañana con el mensaje Mi Amigo Fiel, parte 2. Y recuerda escuchar también nuestro programa Éxito en la Familia de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Naciones temblarán, caerán los fuertes reinos, tu nombre prevalecerá, tu nombre Jesús.